En ocasiones, la vida se nos presenta de manera tan inesperada que nos deja sin aliento. Un solo instante puede ser suficiente para que todo lo que conocíamos cambie por completo, para bien o para mal. Esta es la historia de cómo una serie de decisiones desafortunadas y una valentía inesperada transformaron un destino que parecía sellado. Acompáñanos en este relato, donde una mujer cambiará el curso de una vida enfrentando peligros y decisiones que jamás imaginó. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando desde dónde nos escuchas y a qué hora nos oyes. El sonido del grito desgarrador de una mujer resonó en la estación del norte, justo en el instante en que el tren de las 6:40 de la tarde pasaba raudo y veloz, casi arrollando a un bebé que yacía abandonado sobre las vías. Esa escena tan aterradora sería solo el desenlace de una historia que comenzó 3 meses antes, cuando un hombre llamado Gabriel Acosta Salazar firmó un contrato que, sin saberlo, cambiaría el destino de su único hijo. Gabriel, un empresario textil de renombre, observaba la ciudad desde la ventana de su oficina en el piso 22 de la torre ejecutiva en Insurgentes, un lugar donde las luces de Bogotá se extendían ante él como un manto de promesas rotas. La vida de Gabriel no siempre había sido fácil, pero nunca se había imaginado enfrentando algo como lo que estaba por suceder. Hacía ya 6 meses que su esposa, Diana, había muerto durante una operación de emergencia, dejándolo solo con Matías, su bebé de tan solo 2 meses en ese entonces. Gabriel, entre el dolor de la pérdida y la responsabilidad de criar a su hijo, sentía que las noches interminables sin descanso, cuidando a un recién nacido que lloraba sin consuelo, lo estaban consumiendo. Sus ojeras profundas eran testigos de ese desgaste. Aunque su hermana Isabel, que vivía en Medellín, intentaba ayudarle, Gabriel no quería incomodarla más. Su padre, don Emilio, ya era un hombre mayor y con el corazón débil, y aunque intentaba sostener a su nieto, las manos temblorosas no le permitían brindarle el cuidado que Matías necesitaba. Una tarde, después de otra noche sin dormir, Gabriel se encontraba en su oficina, mirando por la ventana, cuando su socio, Lorenzo Gaviria, entró con una propuesta. Lorenzo, un hombre de Horizonte, 42 años, con una sonrisa de vendedor y unos ojos que nunca revelaban lo que realmente pensaba, había sido su compañero de universidad. Juntos habían levantado el imperio textil que ahora comandaba Gabriel. Durante años se habían considerado más que socios, casi como hermanos. «Gabriel, hermano», dijo Lorenzo, mientras le servía un whisky, «¿no has pensado en contratar ayuda profesional para cuidar a Matías? Tengo una agencia de niñeras europeas con referencias impecables. Una de ellas cuidó a los hijos de un embajador en Argentina». Gabriel dudó por un momento. No quería extraños en su casa, no quería que nadie más que su familia tocara a su hijo. Sin embargo, el cansancio y la presión de ser el CEO de un imperio textil de 80.000 millones de pesos pesaban más que su desconfianza. «¿Estás seguro de que son confiables?», preguntó Gabriel mientras observaba el whisky girar en su vaso. «Te lo garantizo personalmente», respondió Lorenzo, sonriendo con esa sonrisa que Gabriel ya conocía demasiado bien. «He hablado con la agencia y pueden enviarte 2 candidatas mañana mismo para que las entrevistes. No te cobran nada si no te convencen». Al día siguiente, Verónica Arias y Jimena Ponce llegaron puntualmente a la residencia de Gabriel en Rosales. Verónica, con 35 años, cabello castaño recogido en un moño perfecto y un currículum que incluía familias aristocráticas de Buenos Aires y Mendoza, fue la primera en presentarse.
Jimena, con 28 años, rubia teñida, hablaba con un acento porteño mezclado con algo que Gabriel no supo identificar. Ambas vestían uniformes impecables de color azul marino y sonreían con la calidez exacta que un padre desesperado necesitaba ver. Gabriel las observó mientras Verónica tomaba a Matías en brazos, con una delicadeza que le sorprendió. El bebé, en lugar de llorar como lo hacía habitualmente en brazos de desconocidos, se acurrucó contra el pecho de Verónica, relajando sus pequeños puños. «Señora Costa, entendemos perfectamente su situación», dijo Verónica con voz suave mientras acariciaba la cabeza de Matías. «Perder a la madre de un hijo es devastador, pero le prometemos que su pequeño estará en las mejores manos». Jimena, al ver la reacción de Gabriel, agregó: «Tenemos experiencia con bebés prematuros, con cólicos, con todo tipo de situaciones. Trabajamos en equipo, así que siempre habrá alguien disponible día y noche». Gabriel, aún dudando, observó a las dos mujeres mientras se comunicaban entre sí con la mirada. Algo en la forma en que se miraban le pareció extraño, pero no podía seguir postergando la decisión. Después de unos minutos, Gabriel firmó el contrato, comprometiéndolas a un salario mensual de 5,000 pesos cada una, más hospedaje y comida. Les dio acceso completo a la habitación del bebé, la cocina y la habitación del tercer piso donde se alojarían. Lo que Gabriel no sabía era que había entregado la llave de su vida, sin imaginar que esta decisión desencadenaría una tragedia irreversible. Durante las primeras semanas, todo parecía perfecto. Verónica y Jimena se encargaron de que Matías estuviera siempre bien cuidado, alimentado, y hasta parecían haber mejorado el ambiente en la casa. La residencia se mantenía impecable, y el bebé, aunque todavía lloraba de vez en cuando, pasaba más tiempo durmiendo y sonriendo en brazos de las niñeras que con Gabriel, lo que le daba algo de alivio a su agotado corazón. Gabriel, aunque aliviado por la ayuda, comenzó a notar ciertos comportamientos extraños. Verónica y Jimena siempre estaban muy pendientes del teléfono, en especial Jimena, quien parecía revisar su dispositivo cada 5 minutos como si estuviera esperando algo. Las conversaciones susurradas en el jardín, las miradas furtivas entre ellas cuando pensaban que nadie las veía, todo eso comenzó a inquietar a Gabriel. Lo que más le preocupaba era la frecuencia con la que Lorenzo Gaviria visitaba la casa. Siempre encontraba excusas para ir, y aunque nunca se quedaba mucho tiempo, siempre tenía algo que discutir con las niñeras. A veces se refería a cosas que Gabriel no entendía bien, como si estuviera preparando algo, como si todo estuviera planeado. Sin embargo, Gabriel nunca pensó que Lorenzo podría estar involucrado en algo tan macabro. Era su socio, su hermano, el hombre en quien confiaba. Una tarde, después de que Gabriel regresara de una junta importante, Lorenzo le susurró algo en el oído mientras Verónica alimentaba a Matías. «Todo está listo para el viernes, hermano», dijo Lorenzo, con una sonrisa tomando un trago de whisky. «Ya no hay marcha atrás». Gabriel, que había estado conversando con él sobre un contrato que debía firmar al día siguiente, no entendió de inmediato a qué se refería. Pero la forma en que Lorenzo lo dijo, como si todo estuviera resuelto, le hizo sentir que algo no estaba bien. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando desde dónde nos escuchas y a qué hora nos oyes. Al día siguiente, todo sucedió como lo había dicho Lorenzo. Gabriel había reservado un vuelo temprano para Barranquilla, un contrato de 100 millones de pesos que podría cambiar el rumbo de la empresa. La idea era que regresara a Bogotá por la noche, con la mente enfocada en el negocio, sin pensar en lo que dejaba atrás. Verónica,
le aseguró que todo estaría bien. «No te preocupes, Gabriel, Matías está en excelentes manos», le dijo antes de que saliera. Esas fueron las últimas palabras de Gabriel, antes de que comenzara su viaje hacia lo que se convertiría en una pesadilla. Ese viernes, el cielo estaba gris y la lluvia parecía estar a punto de caer. Las niñeras vestían a Matías con un mameluco azul claro y lo preparaban para lo que ellas planeaban como una escapatoria. Verónica y Jimena empacaron una pequeña pañalera con algunas cosas solo para aparentar si alguien las veía salir. Todo debía parecer normal. Solo necesitaban dejar al bebé en el andén a la hora exacta y todo estaría solucionado. Las niñeras sabían que la estación estaba llena a esa hora. Nadie notaría un bebé abandonado en medio del caos. Se irían rápidamente, perdiéndose entre la multitud antes de que alguien pudiera siquiera reaccionar. Era el plan perfecto, pensaban ellas. Verónica revisó el reloj una vez más mientras Jimena empujaba la carriola con Matías, quien jugueteaba felizmente con un sonajero de plata que había sido de su madre. A las 6:38 de la tarde, las mujeres llegaron al andén número 5. El tren hacia Tunja estaba a punto de partir, y solo quedaban unos minutos para que todo ocurriera. La estación estaba llena de personas corriendo para subir a sus trenes. El bullicio del lugar era ensordecedor, y nadie parecía notar nada fuera de lo común. Paula Herrera, una mujer que había trabajado en la estación durante 8 años, estaba limpiando el andén número 4 cuando las vio. Aunque llevaba trabajando allí mucho tiempo, algo en esas dos mujeres le pareció raro. La forma en que miraban alrededor, como buscando a alguien que las observara, le hizo sospechar. Las madres verdaderas no miran constantemente a su alrededor, pensó Paula. Las madres no sostienen a sus hijos como si fueran un objeto. Con el corazón acelerado, Paula dejó caer su trapeador y comenzó a caminar hacia el andén número 5. Algo no estaba bien. Las miradas de las niñeras, su comportamiento nervioso, todo le indicaba que algo horrible iba a suceder. Verónica se acercó al borde del andén, mirando a su alrededor, asegurándose de que nadie las estuviera observando. Fue en ese momento que, con un movimiento rápido y calculado, soltó a Matías de la carriola. El bebé cayó sobre el andén de concreto con un golpe sordo, pero no se detuvo allí. El impulso de la caída hizo que su pequeño cuerpo comenzara a rodar hacia el borde, hacia el vacío entre el andén y las vías. El llanto del bebé, lleno de dolor y terror, se perdió en el bullicio de la estación. Paula, que se encontraba a unos metros de distancia, escuchó el grito del bebé y lo vio rodar hacia las vías. En un instante, sus piernas comenzaron a moverse sin que pudiera pensar. Corrió hacia el andén, empujando a las personas que se cruzaban en su camino. Al llegar al borde del andén, vio cómo Matías se acercaba al vacío. Con un salto desesperado, estiró los brazos y con un esfuerzo sobrehumano, alcanzó al bebé, justo cuando el silbato del tren comenzó a sonar. La estación se convirtió en un caos, la gente comenzó a gritar y los guardias de seguridad llegaron rápidamente. Paula, con el bebé en brazos, sintió que su cuerpo no respondía. Estaba exhausta, herida, pero su única preocupación era que el bebé estuviera bien. Matías, aunque asustado y herido, estaba vivo. El tren pasó rugiendo a pocos centímetros de donde el bebé había estado a punto de caer. Paula lo sostuvo contra su pecho, temblando de dolor y alivio al mismo tiempo. Un guardia de seguridad se acercó, viendo a Matías en brazos de Paula, y le preguntó qué había sucedido. «Lo tiraron», dijo Paula, señalando con la cabeza hacia donde las dos niñeras se habían ido. Pero para ese entonces, Verónica y Jimena ya habían desaparecido entre la multitud, subiendo a un taxi que las llevaría al aeropuerto. Paula, mientras se quedaba en el suelo con el bebé, no podía dejar de temer por lo que acababa de ocurrir. Pero lo que no
Sabía era que su valiente acto de rescatar a Matías sería solo el comienzo de una historia mucho más grande, llena de secretos y traiciones. Mientras Paula mantenía a Matías en sus brazos, el caos a su alrededor comenzaba a calmarse. Los guardias de seguridad, los curiosos y algunos transeúntes se agruparon alrededor, pero ella solo podía concentrarse en el llanto del bebé, quien aún temblaba por el miedo y el impacto. El ruido de la estación se desvaneció en sus oídos. Todo lo que importaba en ese momento era Matías. Un paramédico que había llegado al lugar la atendió rápidamente. Matías había sufrido un golpe en la frente y estaba muy asustado, pero sus signos vitales eran estables. El paramédico le preguntó a Paula si quería acompañarlo en la ambulancia. Paula, con manos temblorosas, miró al bebé, sabiendo que no podía dejarlo solo. «Voy con él», dijo Paula, su voz firme a pesar del miedo que aún sentía. La paramédica, al principio reticente, accedió, y Paula se subió a la ambulancia, con Matías en brazos. Mientras se dirigían al hospital, Paula no podía evitar sentirse culpable por la rapidez con la que todo había sucedido. ¿Cómo era posible que dos personas pudieran hacer algo tan cruel? Las imágenes de las niñeras abandonando al bebé en la estación seguían presentes en su mente. Verónica y Jimena eran las responsables de todo esto, y aunque había salvado a Matías, su mente no podía evitar preguntarse cómo podrían ser tan frías. La ambulancia atravesaba las calles de 1900. Bogotá y el sonido de las sirenas retumbaba en los oídos de Paula. La ciudad, que normalmente parecía bulliciosa y llena de vida, ahora le parecía lejana y ajena. Todo lo que quería era llegar al hospital, asegurarse de que Matías estuviera bien, y luego, tal vez, entender lo que acababa de vivir. Cuando llegaron al Hospital San Ignacio, los médicos tomaron a Matías rápidamente. La sala de urgencias pediátricas se llenó de actividad, pero Paula no se movió de su lugar, sentada en una silla de plástico junto a la cama del pequeño. Los médicos comenzaron a revisar a Matías, pero Paula solo podía observar, sintiendo que el tiempo pasaba demasiado rápido y a la vez demasiado lento. Después de unos minutos, una doctora joven entró a la habitación con una expresión seria. Paula no podía dejar de mirarla, esperando alguna noticia tranquilizadora. La doctora se acercó a Matías, revisando los resultados de las primeras pruebas y exámenes. «El bebé tiene un golpe en la frente y algunos moretones», dijo la doctora, «pero afortunadamente no hay fracturas ni daño cerebral. Es un niño muy afortunado. Sin embargo, parece que ha estado desnutrido y deshidratado. ¿Hace cuánto no lo alimentaban adecuadamente?» Paula, sorprendida por la noticia, negó con la cabeza. No sabía nada sobre la alimentación de Matías, pero todo lo que pudo pensar fue que algo más estaba sucediendo en la casa de Gabriel. El hecho de que un bebé tan pequeño estuviera en ese estado de desnutrición indicaba que no estaba siendo cuidado adecuadamente. «No lo sé», dijo Paula con la voz temblorosa. «Yo solo lo encontré. Estaba abandonado en la estación. No sé nada sobre su alimentación ni sobre su cuidado». La doctora asintió, escribiendo algunas notas en el expediente del bebé. Paula, aún sin poder asimilar lo que acababa de suceder, comenzó a sentirse más y más desconectada de todo lo que la rodeaba. Sabía que su vida había cambiado para siempre, pero no entendía completamente cómo. Una hora después, la policía llegó al hospital. Un detective de unos 50 años entró a la sala de urgencias. Se presentó como el detective Miguel Torres y le pidió a Paula que lo acompañara a una habitación más tranquila para hablar sobre lo que había ocurrido. Torres, un hombre que parecía haber visto demasiada maldad humana, la miró con seriedad. «Señorita Herrera, necesito que me cuente exactamente lo que ocurrió», dijo el detective, tomando su libreta y su bolígrafo. Paula, aún con el corazón acelerado, comenzó a relatar lo sucedido sin omitir detalles.
Cada palabra le costaba más que la anterior, pero sabía que debía contar todo lo que había visto, todo lo que había vivido. No podía permitir que se quedara en la oscuridad. Vi cómo las dos mujeres lo abandonaron, dijo Paula, su voz llena de emoción. Ellas lo dejaron ahí, en el andén, y se fueron sin mirar atrás. Fue un intento de asesinato. Yo lo vi. El detective la observó con atención, tomando notas rápidamente. ¿Está completamente segura de que lo hicieron intencionalmente?, preguntó Torres, mientras observaba los ojos de Paula, intentando leer la sinceridad de su relato. Sí, estoy segura, respondió Paula sin dudar, aunque el dolor seguía latente en su pecho. No era un accidente, fue algo planeado. Ellas no eran madres, no tenían ningún interés en cuidar al bebé. Torres asintió lentamente, como si ya supiera lo que iba a decirle. Bien, lo vamos a investigar, pero por ahora necesitamos saber todo lo que pueda sobre esas mujeres. ¿Recuerda algún otro detalle? Algo que nos pueda ayudar a identificarlas. Paula pensó por un momento, y luego, como si una chispa de recuerdo encendiera su mente, comenzó a hablar de lo que había notado. La mujer castaña llevaba un anillo grande, en el dedo índice, con algo que brillaba, tal vez un diamante. La otra mujer, la rubia, tenía el cabello perfectamente arreglado y olía a perfume francés. Es algo que reconocí porque alguna vez limpié una tienda departamental de lujo. Ese olor nunca se olvida. El detective Torres levantó la vista, impresionado. «Eres muy observadora», dijo mientras se levantaba para irse. «Eso será útil. Lo que ocurrió hoy no ha terminado. Tendremos que hablar más tarde». Paula, agotada por todo lo que había vivido, asintió, aunque sabía que no iba a poder descansar hasta que las respuestas llegaran. Pero al menos tenía la certeza de que había hecho lo correcto al salvar a Matías. Aunque el camino hacia la justicia sería largo, al menos había dado el primer paso. Paula permaneció en el hospital junto a Matías durante horas. Cada minuto parecía una eternidad. Aunque los médicos le aseguraron que el bebé estaría bien, ella no podía evitar sentirse preocupada. Había algo en el aire, algo que no se sentía del todo bien, y lo que había ocurrido en la estación todavía la perseguía. El detective Torres la dejó sola por un rato para continuar con su investigación, pero le prometió que la mantendría informada. Paula, en su mente, ya sabía lo que tenía que hacer. La verdad sobre las niñeras y sobre quién estaba detrás de todo esto debía salir a la luz, y ella no descansaría hasta que lo lograra. Mientras tanto, en la residencia de Gabriel, don Emilio había llegado a la casa con una expresión grave en su rostro. Cuando abrió la puerta y vio que la casa estaba vacía, un escalofrío recorrió su cuerpo. No había niñeras, no había Matías, solo silencio. «¿Dónde está mi nieto?», preguntó, su voz quebrada de preocupación. Don Emilio recorrió la casa, buscando, pero no encontró a nadie. Las habitaciones estaban en su lugar, pero algo no encajaba. La habitación de las niñeras estaba vacía, los closets vacíos. No quedaba rastro de ellas ni de Matías. Tomó el teléfono y marcó el número de Gabriel, su hijo, quien aún se encontraba en Barranquilla. Cuando la llamada llegó al buzón, una sensación de pavor lo invadió. «¿Qué está pasando aquí?», se preguntó en voz baja. No podía creer lo que estaba pasando. El mundo que había conocido en la residencia, Acosta, la confianza que había depositado en las niñeras, se estaba desmoronando ante sus ojos. Gabriel había confiado en Lorenzo, quien había sido su socio por años, pero las piezas comenzaban a encajar. Algo más grande estaba en juego. Gabriel estaba sentado en el aeropuerto esperando su vuelo de regreso. Había cerrado el contrato de 100 millones de pesos en Barranquilla, pero no podía dejar de pensar en Matías, en lo que podía estar sucediendo en su casa. Intentó llamarle a Lorenzo, pero su
Teléfono iba directamente al buzón de voz. Cada intento parecía más desesperado que el anterior. La sensación de incomodidad creció en él. Algo no estaba bien. La llamada de su padre había sido el catalizador. No estaba preparado para lo que le esperaba al llegar a casa, pero algo le decía que debía regresar lo antes posible. Cuando finalmente aterrizó en Bogotá, Gabriel estaba pálido y preocupado. Corrió hacia la salida y tomó el primer taxi que vio, dirigiéndose rápidamente hacia su casa. Durante el trayecto, su mente estaba llena de preguntas, pero ninguna respuesta parecía surgir. ¿Dónde estaban Matías y las niñeras? Cuando llegó a la residencia, la puerta estaba abierta y el ambiente era extraño. Don Emilio estaba sentado en la sala, con la mirada perdida, intentando procesar lo que acababa de descubrir. «Papá, ¿qué ha pasado?», preguntó Gabriel, su voz tensa. «No están», respondió don Emilio con la voz rota. «Las niñeras se han ido. Matías no está. Todo está vacío, Gabriel. Se llevaron a tu hijo». La noticia lo golpeó como un tren. Gabriel sintió que sus piernas flaqueaban, pero se mantuvo firme. Las palabras de su padre no tenían sentido. La angustia se apoderó de él. La casa, que alguna vez estuvo llena de vida, ahora se sentía vacía, fría. «¿Qué quieres que haga?», preguntó Gabriel, mirando a su padre, sin saber cómo procesar lo que acababa de escuchar. Don Emilio se levantó lentamente y se acercó a Gabriel. «Llama a la policía, hijo. Esto no es un simple secuestro. Hay algo más grande aquí. Es una trampa, una conspiración que no sabemos ni cómo empezó». Gabriel tomó su teléfono y marcó el número de la policía. Lo que sentía en ese momento era más que preocupación. Era el miedo de perder a su hijo para siempre. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando desde dónde nos escuchas y a qué hora nos oyes. La policía llegó a la casa en cuestión de minutos. Un grupo de oficiales, encabezados por la comandante Laura Quiroga, se dispuso a investigar lo que había sucedido. La casa fue inspeccionada de arriba a abajo, buscando cualquier pista que pudiera llevarlos al paradero de Matías y las niñeras. «Don Emilio, ¿puede indicarnos si hay algo fuera de lugar?», preguntó la comandante, mientras observaba la sala con detenimiento. «No, había nada raro, comandante, solo silencio. Las niñeras siempre estaban muy ocupadas y Matías estaba bien cuidado, pero ahora no está. Se lo llevaron». La policía comenzó a revisar las cámaras de seguridad de la residencia y de la calle. Todo parecía estar en su lugar, pero algo no encajaba. Nadie había visto nada sospechoso, y las huellas de las niñeras se desvanecían. Sin embargo, la comandante Quiroga notó algo extraño en las cámaras. Una figura que pasaba por el jardín a las 6:40 de la tarde, la misma hora en que el bebé fue abandonado en la estación del norte. Era una pista pequeña, pero era lo único que tenían. La comandante Quiroga se sentó con su equipo para analizar las imágenes de las cámaras de seguridad. En las grabaciones, pudieron identificar a las niñeras saliendo de la casa con Matías a las 6:30 de la tarde. La situación era inquietante. Algo no estaba bien. El comportamiento de las mujeres parecía tan normal, tan casual, como si todo fuera parte de su rutina. Sin embargo, las cámaras mostraban algo aún más preocupante. La imagen de un taxi estacionado frente a la casa, esperando a las niñeras justo después de que éstas salieran. Eso indicaba que ellas ya sabían lo que iban a hacer y que el plan estaba perfectamente orquestado. «Tenemos que hablar con los taxistas de esa zona», dijo la comandante, sus ojos fijos en la pantalla de la computadora. «Alguien las vio salir, y si no me equivoco, ese taxi no era una casualidad». Los oficiales comenzaron a tomar
nota de los detalles y a revisar las bases de datos de los taxis de la zona. Mientras tanto, Paula, que había estado en el hospital con Matías, recibió una llamada de la policía. Era el detective Torres. Paula, tenemos una pista. Creemos que las niñeras tomaron un taxi que las llevó al aeropuerto. Queremos que nos ayudes a identificar a las personas que las acompañaron. Si tienes alguna información sobre el taxi o lo que podría haber sucedido después de que salieron de la estación. Paula asintió, aunque sentía un nudo en el estómago. Ella no podía entender cómo dos mujeres que habían cuidado a Matías con tanto empeño podían ser capaces de lo que había sucedido. La idea de que alguien pudiera haber planeado el abandono del bebé con tal frialdad la aterraba. ¿El taxi las llevó directamente al aeropuerto?, preguntó Paula con voz temblorosa. Sí, según las cámaras de seguridad, tomaron el taxi hacia el aeropuerto internacional. Estamos buscando testigos, pero necesitamos más. Detalles. Tal vez tú pudiste haber visto algo más. Paula recordó cómo las mujeres se comportaron en la estación, nerviosas y mirando a su alrededor. Recordó cómo Jimena, antes de salir, había dejado caer la pañalera en el suelo, como si lo hubiera hecho a propósito. Algo no encajaba. Algo en la forma en que ellas se habían comportado la hizo sospechar, pero aún no podía poner su dedo en qué era exactamente. Yo no sé qué más podría haber visto. Solo recuerdo que todo sucedió muy rápido. Vi salir con el bebé en la carriola, pero algo no me parecía bien. No sé cómo explicarlo. El detective Torres le agradeció y prometió que la mantendría informada. Paula, por su parte, no podía dejar de pensar en lo que acababa de escuchar. En algún lugar, Matías estaba con personas que no debían estar con él. Lo único que quería era encontrarlo y asegurarse de que estuviera a salvo. En la sala de interrogatorios, las mujeres ni siquiera sabían qué pensar. Verónica había dejado escapar toda la verdad, pero Jimena, que aún se encontraba allí, no estaba dispuesta a admitir su culpa. El miedo de enfrentar la cárcel, la posibilidad de pasar el resto de su vida encerrada, la mantenía en un estado de total desesperación. La policía había comenzado a presionar para que hablara, pero sus palabras apenas salían de su boca. Su cuerpo temblaba y sus manos se movían nerviosas, mirando a su alrededor, buscando una salida que no existía. En la otra sala, Verónica fue más rápida. Su boca no dejó de hablar mientras contaba cada detalle de su involucramiento con Lorenzo Gaviria. No solo había sido una simple niñera, sino que todo había sido parte de un plan mucho mayor, un plan ideado por el propio Lorenzo para apoderarse de la empresa de Gabriel y hacerle daño a su socio. Las grabaciones de audio que ella misma había guardado eran la clave para entender cómo había operado todo. «Lo siento tanto», dijo Verónica, sus lágrimas cayendo en silencio mientras relataba cómo había planeado todo. «Lorenzo nos dijo que si no cumplíamos, nuestras vidas estarían arruinadas. Teníamos que hacerlo. Nos ofreció una nueva identidad, un nuevo comienzo. No sabíamos que todo iba a salir tan mal». La comandante Quiroga observaba en silencio, tomando notas, pero en su mente ya había un rastro claro de lo que sucedía. La familia Acosta, el empresario poderoso que confiaba en su socio Lorenzo, había sido blanco de una traición profunda, pero la verdad ya estaba saliendo a la luz, y con ella la pieza clave que era Lorenzo Gaviria, el hombre que había jugado con la vida de un bebé sin la menor empatía. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando desde dónde nos escuchas y a qué hora nos oyes. En la estación de policía, las autoridades estaban reunidas para discutir cómo procederían con la información obtenida de las niñeras.
La declaración de Verónica había sido esencial para confirmar lo que ya sospechaban. Lorenzo había estado detrás de todo, manipulando las situaciones a su favor, mientras él mismo se beneficiaba económicamente del caos que había creado. Pero lo más perturbador era la cantidad de detalles que había dado Verónica sobre sus movimientos y sobre cómo había logrado que las mujeres trabajaran para él. La policía había rastreado los vuelos de las niñeras, y la información se había vuelto más clara. Verónica y Jimena habían tomado un vuelo hacia Buenos Aires. Lorenzo había financiado sus boletos, todo bajo su supervisión. Pero lo que más sorprendió a los oficiales fue la conexión directa entre Lorenzo y la empresa de Gabriel. El empresario textil más importante de Colombia había sido engañado por su propio socio, quien había intentado destruir todo lo que había construido con tanto esfuerzo. La investigación avanzaba a pasos agigantados, pero no era suficiente para calmar la ansiedad de Gabriel. Aunque las autoridades estaban tras la pista de Lorenzo y sus cómplices, Gabriel sentía que el reloj seguía corriendo en su contra. A pesar de que Matías había sido encontrado con vida, el trauma de lo ocurrido continuaba persiguiéndolo. La idea de haber confiado en alguien como Lorenzo y que ese mismo hombre hubiera manipulado toda la situación para beneficio propio le causaba una rabia indescriptible. Las horas pasaban y Gabriel se encontraba en su oficina, mirando fijamente la pantalla de su computadora, sin realmente ver lo que estaba frente a él. La noticia de la desaparición de su hijo y el intento de asesinato se había esparcido rápidamente, y las preguntas que le llegaban de los medios no lo dejaban en paz. Sin embargo, lo que realmente le consumía era la sensación de haber sido engañado, de que todo lo que había logrado con Lorenzo se había convertido en una farsa. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando desde dónde nos escuchas y a qué hora nos oyes. Un día, en medio de la tormenta de llamadas y correos electrónicos, Gabriel recibió una llamada que cambió el rumbo de su día. Era el detective Torres, y la noticia que traía consigo no era la que esperaba escuchar. Gabriel, tenemos a Lorenzo. Está detenido. El caso está cerrado en cuanto a él, pero necesitamos más pruebas, más testimonios. Verónica y Jimena han cooperado, pero hay algo que no cuadraba. Queremos que vengas a la estación de policía a hablar con ellas. Hay algo más que debemos aclarar. Gabriel, aunque aliviado de saber que Lorenzo estaba finalmente bajo custodia, no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Cada vez que escuchaba su nombre, la sensación de traición lo golpeaba con más fuerza. Decidió ir a la estación de policía, preparado para enfrentarse a la verdad, aunque ésta le dejara cicatrices que tardarían en sanar. Cuando llegó, fue recibido por el detective Torres y la comandante Quiroga, quienes lo guiaron hacia la sala de interrogatorios, donde Verónica y Jimena estaban sentadas bajo custodia. Las dos mujeres parecían derrotadas, con los ojos vacíos y el rostro marcado por el peso de lo que habían hecho. A diferencia de su actitud inicial, ahora ya no mostraban ni una pizca de confianza. Todo había terminado para ellas. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando desde dónde nos escuchas y a qué hora nos oyes. Gabriel, con la respiración entrecortada, entró a la sala y se sentó frente a ellas. La incomodidad era palpable. Ver a Verónica y Jimena en ese estado, temblando y sin poder mirar a los ojos de nadie, lo hacía sentir más disgustado que nunca. «No sé si esperabas ver a tu socio aquí, Gabriel»,
dijo Verónica con la voz quebrada. Pero lo que hicimos, lo hicimos por miedo. No sabíamos cómo salir de eso. Gabriel no dijo nada al principio. El dolor en su pecho le impedía encontrar palabras. Pero finalmente, respirando hondo, habló. ¿Miedo? ¿Miedo? ¿De qué están hablando? Yo confiaba en ustedes. Matías, mi hijo, mi hijo. Su voz se rompió al decir estas últimas palabras. Verónica, al ver la reacción de Gabriel, bajó la cabeza. No era fácil enfrentarse a la realidad de lo que habían hecho, pero ya no había vuelta atrás. Nos amenazaron, dijo Jimena, por fin rompiendo el silencio. Nos obligaron a hacerlo. Lorenzo nos prometió una nueva vida. Nos dijo que si no lo hacíamos, nos hundiría, nos arruinaría la vida. Gabriel se quedó en silencio, digiriendo las palabras de Jimena. Sabía que las mujeres no estaban completamente libres de culpa, pero también entendía que habían sido víctimas de un sistema de manipulación creado por Lorenzo. Todo lo que había hecho Lorenzo, todo el daño que había causado, era por pura avaricia. Pero ¿cómo podía justificar que lo hubiera hecho a costa de su propio hijo? Verónica levantó la vista, y aunque sus ojos estaban llenos de remordimiento, sabía que nada podía borrar lo que había sucedido. Lo único que podía hacer ahora era ser honesta. «Lo siento tanto», dijo, con la voz temblorosa. «No quería que llegara a esto. No quería que Matías terminara en peligro, pero ya es tarde para arrepentimientos». Gabriel, sintiendo el peso de la situación, asintió lentamente. «Sí, ya es tarde», murmuró mientras se levantaba de la silla, «pero no tengo tiempo para esto. Mi hijo está vivo y eso es lo único que importa». Al salir de la sala, el detective Torres le dio una última noticia. «Gabriel, Lorenzo está hablando. Nos ha dado más detalles. Estamos a punto de encontrar todo lo que necesitamos para que pague por lo que ha hecho». Gabriel salió de la estación de policía con el corazón pesado. A pesar de que Lorenzo estaba bajo custodia y se encontraba hablando con los detectives, no podía dejar de pensar en la magnitud de lo que había sucedido. Los días se alargaban y aunque Matías estaba a salvo, Gabriel sentía que el golpe había sido demasiado profundo. Su mundo, que parecía tan sólido antes, ahora se desmoronaba lentamente, y todo por la traición de alguien en quien había confiado como a un hermano. A lo largo del camino hacia su casa, Gabriel no podía dejar de repasar cada conversación, cada decisión tomada en los últimos meses. Si hubiera tenido una señal antes, si hubiera sospechado, si no hubiera confiado tanto en Lorenzo. Pero era demasiado tarde para los «y sí». Ahora solo quedaba enfrentar las consecuencias. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando desde dónde nos escuchas y a qué hora nos oyes. Al llegar a su casa, la presencia de don Emilio lo hizo sentir un poco más tranquilo. Aunque la casa ya no era la misma y aunque las heridas emocionales seguían frescas, al menos Matías estaba ahí, corriendo y jugando, como si nada hubiera pasado. La familiaridad del sonido de los pasos de su hijo en el pasillo lo reconfortó de alguna manera. Era como si la vida, aunque rota en muchos aspectos, aún le ofreciera algo por lo cual luchar. Don Emilio se acercó, observando la expresión de su hijo con una mirada que mezclaba tristeza y amor. «Hijo, todo se resolverá. Lorenzo va a pagar por lo que hizo», dijo con firmeza buscando consolarlo, aunque él también sentía el peso de la situación. Gabriel lo miró, asintiendo lentamente. No era fácil calmar su mente después de todo lo ocurrido, pero la presencia de su padre y su hijo le daba una especie de propósito. Quizás, aun después de todo lo que había pasado, podía reconstruir algo que valiera la pena. «Lo sé, papá, pero ahora mismo siento que no sé en quién confiar».
Lorenzo, todo esto era un plan de él, y yo no me di cuenta. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando desde dónde nos escuchas y a qué hora nos oyes. La llamada que Gabriel recibió horas después, a eso de la medianoche, fue un giro inesperado. Era el detective Torres. Gabriel, tenemos la prueba definitiva. Lorenzo está detrás de todo esto. Hemos encontrado transferencias de dinero a nombre de las niñeras. De hecho, las pistas apuntan a que Lorenzo fue quien las pagó directamente para que llevaran a cabo el plan. El aire en la habitación se volvió denso, y Gabriel, al escuchar las palabras del detective, sintió una mezcla de rabia y alivio. Había esperado que Lorenzo pagara por su traición, pero saber que estaba involucrado de manera tan profunda lo dejaba sin palabras. «Entonces, ¿tenemos lo suficiente para hundirlo?», preguntó Gabriel con la voz tensa. «Sí, estamos listos para presentarlo todo ante la fiscalía, pero queremos que estés preparado, porque esto no termina aquí». El día siguiente se convirtió en una serie de reuniones frenéticas. Gabriel no podía dejar de pensar en cómo todo lo que había creído, todo lo que había construido con Lorenzo, se había desmoronado en cuestión de días. La traición, el plan para robarle su imperio, el uso de su propio hijo en un juego de poder, todo se había ido al traste. Lo peor era saber que no podía hacer nada más que esperar a que Lorenzo enfrentara las consecuencias de sus acciones. Esa noche, mientras cenaban, Gabriel observó a Matías con una mezcla de emoción y tristeza. El pequeño, ajeno a todo lo que había sucedido, jugaba con su comida, riendo mientras tiraba un trozo de pan al aire. La inocencia de su hijo lo tocó profundamente. Era un recordatorio de que, aunque el mundo de los adultos estuviera lleno de engaños, traiciones y mentiras, había algo puro que debía ser protegido a toda costa. Don Emilio se levantó y fue hacia la cocina, dejándolo a solas con Matías por unos minutos. Gabriel aprovechó para reflexionar en silencio. Quizá la vida de Matías aún no estaba definida. Tal vez, en 1900, algún momento todo esto quedaría atrás. De repente, el sonido de un teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de la policía. Lorenzo había solicitado una audiencia, pero Gabriel no estaba seguro de si quería enfrentar al hombre que había casi destruido su vida. Sin embargo, sabía que, en algún momento, tendría que mirar a los ojos a quien lo había traicionado. «No quiero seguir viviendo con este miedo», dijo Gabriel en voz baja mientras miraba a Matías, que lo observaba con una sonrisa inocente. «Voy a hacerlo, papá. Voy a enfrentar a Lorenzo». Al día siguiente, la mente de Gabriel estaba llena de pensamientos encontrados. La decisión de enfrentarse a Lorenzo no era fácil, pero sabía que, en el fondo, era lo que debía hacer. El peso de la traición de su socio lo seguía atormentando y necesitaba respuestas. Necesitaba entender por qué había sido tan ciego, por qué había permitido que un hombre tan cercano a él destruyera su mundo sin que él se diera cuenta. Gabriel había vivido con la idea de que Lorenzo era su amigo, su aliado. Ahora todo eso se desmoronaba frente a sus ojos. El detective Torres había organizado la audiencia con Lorenzo en la cárcel. Gabriel no quería que nadie lo acompañara, así que se presentó solo. No quería que la mirada de su padre o la de su hijo lo distrajeran. Esto era algo que tenía que hacer por sí mismo, aunque eso significara enfrentarse a sus propios demonios. Al llegar a la prisión, Gabriel fue recibido por los oficiales encargados de la custodia de Lorenzo. Todo estaba preparado para que él pudiera tener una conversación con su antiguo socio. El aire frío y húmedo de la prisión caló en su cuerpo mientras caminaba hacia la sala de interrogatorios.
La incertidumbre de lo que iba a suceder a continuación lo hacía sentir una tensión en el pecho que no podía aliviar. Sin embargo, sabía que necesitaba hacerlo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando desde dónde nos escuchas y a qué hora nos oyes. Cuando Gabriel entró a la sala de interrogatorios, vio a Lorenzo sentado allí, esposado mirando hacia el suelo. No levantó la vista cuando Gabriel entró, como si estuviera evitando mirarlo a los ojos. La habitación estaba impregnada de una sensación de desesperación y derrota que pesaba en el aire. Gabriel se sentó frente a él, observando con atención a su ex-socio. Lorenzo levantó la cabeza lentamente y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos se encontraron. Ya no había confianza ni complicidad en esos ojos. Solo quedaba la culpa. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Gabriel, su voz firme pero rota por el dolor. ¿Por qué me traicionaste de esta manera? Lorenzo suspiró, y por un momento parecía como si no fuera a decir nada. Pero finalmente, las palabras salieron de su boca, pesadas y llenas de arrepentimiento. Fue un error. Su voz temblaba levemente. No sé qué me pasó, Gabriel. Estaba atrapado en mis propios problemas. La empresa, los préstamos, las deudas. Cuando te vi tan cómodo, tan seguro con lo que habías construido, me cegó la envidia. Pensé que podía tomar todo para mí, que podría ser el dueño de todo lo que habías logrado. Pero no entendí que lo que estaba haciendo era destruir todo lo que importaba. A ti, a tu familia, a mí mismo. Gabriel, al escuchar esas palabras, sentía una mezcla de furia y tristeza. La traición de Lorenzo había sido algo completamente inesperado, y ahora, al verlo allí, sentado frente a él, era difícil entender cómo un hombre que alguna vez había considerado su amigo podía haber caído tan bajo. ¿Crees que esto se puede arreglar?, preguntó Gabriel mirando a Lorenzo con una mirada cargada de impotencia. ¿Crees que puedes borrar lo que has hecho con simples palabras? ¿Cómo se repara el daño que has causado? Lorenzo bajó la cabeza sabiendo que no había respuestas fáciles. No sé, Gabriel, no sé cómo pedir perdón por lo que hice. Solo sé que nunca debí haber tomado ese camino. Si pudiera volver atrás, cambiaría todo. Pero ahora, lo único que puedo hacer es asumir lo que hice. Gabriel se levantó de la silla, mirando a Lorenzo una vez más. No quería seguir escuchando sus excusas. No quería que sus palabras se convirtieran en una justificación para lo que había sucedido. Ya es tarde para eso, dijo Gabriel, y su voz se quebró ligeramente. No quería mostrar debilidad, pero las emociones lo envolvían. Sabía que este encuentro no cambiaría nada. Lorenzo pagaría por lo que hizo, pero Gabriel también lo haría, de alguna manera, porque había perdido algo mucho más valioso que dinero o poder. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo y miró una última vez a Lorenzo. Te has arruinado, Lorenzo, no solo para mí, sino para ti mismo. Te destruiste. Y todo ¿por qué? Por un pedazo de dinero, por un pedazo de poder. Eso no tiene sentido. Con esas palabras, Gabriel salió de la sala, dejando a Lorenzo sentado allí, hundido en su propia culpa. Sabía que este era el final de su relación con él, pero también sabía que, aunque Lorenzo pagara por lo que había hecho, el daño ya estaba hecho. Gabriel regresó a su casa esa tarde, pero su mente seguía dando vueltas. ¿Qué sucedería ahora? ¿Cómo reconstruiría su vida después de todo lo que había pasado? Al llegar, fue recibido por Matías, quien corría hacia él con una gran sonrisa. Gabriel se arrodilló y abrazó a su hijo con fuerza. El contacto con él era lo único que lo hacía sentir que algo, al menos, seguía intacto. En ese momento, no importaba cuánto dinero hubiera perdido, cuánto poder le hubiera sido arrebatado.
Lo único que importaba era que su hijo estaba con él, que su hijo seguía vivo, y eso lo mantenía en pie. Gabriel miró a su alrededor, a la casa que aún quedaba como un refugio en medio del caos. Su vida había cambiado de 200 manera irreversible, pero en ese instante, rodeado de su familia, sintió que tal vez había algo por lo que luchar, algo por lo que seguir adelante. Gabriel sentía el peso de la decisión que había tomado. Había enfrentado a Lorenzo, había escuchado sus disculpas, y aunque la justicia iba a hacerse, algo seguía sin estar bien. El vacío de la traición no se llenaba solo con el arresto de su ex socio. En su corazón, el dolor seguía siendo el mismo, pero al llegar a casa se dio cuenta de que lo único que necesitaba era estar con su hijo, Matías. La presencia del pequeño era lo que lo mantenía en pie. Al entrar en la casa, Matías estaba jugando con sus juguetes, y aunque los ecos de la tragedia aún resonaban en su mente, Gabriel encontró consuelo al ver la alegría inocente de su hijo. Aquella misma tarde decidió que lo único que importaba ahora era su familia. Tenía que reconstruir su vida alrededor de lo que realmente valía la pena. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando desde dónde nos escuchas y a qué hora nos oyes. Después de algunos días, la vida en la casa de Gabriel comenzó a tomar una forma más tranquila. Los medios seguían informando sobre el caso, pero Gabriel ya no prestaba atención a los titulares. Su única prioridad era asegurarse de que Matías estuviera bien, que estuviera a salvo, y que aunque el mundo exterior hubiera sido testigo de una tragedia, dentro de su hogar, todo pudiera ser reconstruido. Don Emilio también estaba más presente, ofreciendo su apoyo constante. Las visitas de Isabel se hicieron más frecuentes y poco a poco las cosas comenzaron a regresar a una normalidad que parecía casi imposible después de todo lo que había sucedido. Pero Gabriel sabía que no podía quedarse atrapado en el pasado. Tenía que mirar hacia adelante. Y fue entonces cuando una conversación inesperada con Paula lo hizo darse cuenta de lo que realmente necesitaba. Gabriel no había planeado hablar con Paula sobre lo que sentía, pero una tarde, después de haber pasado tiempo con Matías, se sentó con ella en el jardín. El sol se estaba poniendo y el aire fresco de la tarde les ofrecía una sensación de calma que hacía mucho tiempo no experimentaban. Paula se acercó a él, sonriendo suavemente. Había cambiado tanto en tan poco tiempo, no solo físicamente, sino emocionalmente. Gabriel observó a la mujer que había salvado a su hijo, la mujer que se había convertido en algo mucho más que una simple niñera. Había sido su salvadora, su apoyo, y poco a poco se había convertido en alguien importante en su vida. «Paula, quiero hablar contigo», dijo Gabriel, mirándola fijamente. «Estos últimos meses han sido un caos, pero contigo he encontrado algo que pensé que nunca iba a tener otra vez. No sé si es el momento, pero no puedo seguir ignorando lo que siento». Paula, al escuchar sus palabras, sintió un nudo en el estómago. Sabía que Gabriel había estado pasando por un proceso doloroso, y aunque siempre se había mantenido al margen, entendía que su cercanía con él había crecido en una dirección que no podía negar más. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando desde dónde nos escuchas y a qué hora nos oyes. «Lo sé», respondió Paula, con una voz suave, aunque firme. «Yo también he estado sintiendo lo mismo. Me da miedo, Gabriel. Todo ha sucedido tan rápido. Pero no puedo ignorar lo que está pasando entre nosotros.
no solo por lo que tú y yo sentimos, sino por lo que también siento por Matías. No sé cómo lo haríamos, cómo cambiaría todo, pero lo que sé es que quiero estar aquí, contigo, con Matías. Gabriel la miró en silencio por un momento, sintiendo el peso de sus palabras. No había dudas en su mente ahora. Las cicatrices de su corazón comenzaban a sanar de manera inesperada, gracias a la mujer que había estado allí cuando más la necesitaba. De repente, todo lo que había perdido parecía no importar tanto, porque había encontrado algo mucho más valioso. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Gabriel, con una sonrisa que no había mostrado en mucho tiempo. Paula, al ver su expresión, sintió que todo lo que había pasado había valido la pena, no solo por salvar a Matías, sino porque al final lo había encontrado a él, el hombre que, aunque marcado por la tristeza, todavía tenía la capacidad de amar. Lo tomamos con calma, Gabriel. Lo tomamos paso a paso. No necesitamos apresurarnos. Este es solo el comienzo. Con esas palabras, Gabriel y Paula compartieron un momento de entendimiento mutuo. Aunque sabían que el camino hacia adelante no sería fácil, también sabían que juntos podrían enfrentarlo. No importaba lo que el mundo dijera o lo que hubiera pasado en el pasado, ahora tenían la oportunidad de construir algo nuevo. Y lo harían juntos.